E toda a estrada é paralelepípedos, não? Isso, isso. Só tomar cuidado às vezes na hora de vocês, não, a hora de vocês sair da parte da rodovia para entrar em alguns estacionamentos, alguma coisa, que a parte da guia é muito liso, devido à umidade. É um limbo, Isso. Então às vezes na hora de entrar, então tomar cuidado, às vezes do frear, entendeu? Estamos en el Parque Estadual Carlos Botelho, una unidad de conservación creada en el año 1982 con el objetivo de proteger y preservar la flora y la fauna de la Mata Atlántica, uno de los biomas de Brasil. Y la ruta que estamos recorriendo atraviesa 33 kilómetros de este parque y solamente se puede atravesar entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche, mayormente para proteger a la fauna. Mortadela. No es para comer todos los días. El parque lleva el nombre de Carlos Botelho, un destacado médico urólogo y político brasileño considerado uno de los responsables de la inmigración japonesa en Brasil, por haber firmado el contrato para la llegada de los primeros inmigrantes japoneses al país en 1908. A raíz de esto fue que durante las conmemoraciones del centenario de la inmigración japonesa, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Sao Paulo decidió rendirle un homenaje colocando su nombre a este santuario natural. Este parque tiene una superficie de 37.000 hectáreas y es uno de los más importantes refugios de vida silvestre de la región sureste del estado de Sao Paulo, constituyendo uno de los corredores ecológicos más significativos que conecta los más importantes remanentes de la Mata Atlántica en Brasil. En este parque se puede encontrar una fauna muy diversa y rica, pero ciertamente el animal que más destaca es el muriquí del sur, el mono más grande de América, el cual se encuentra en peligro de extinción. De hecho, la mitad de la población existente en el país se encuentra en este parque. La Mata Atlántica es uno de los biomas de Brasil, el cual es compartido con Paraguay y Argentina, aunque en este último país se lo conoce como selva misionera. Es uno de los biomas con más biodiversidad del mundo y a su vez de los más amenazados y más reducidos a raíz de la actividad del hombre. En Brasil, la Mata Atlántica se extiende a través de 17 estados, sea total o parcialmente. De hecho, más de la mitad de la población brasileña vive en el área de dominio de la Mata Atlántica, la cual mantiene los nacientes y manantiales que abastecen a las grandes ciudades y comunidades del interior y regula el clima. Ahora sí que se largó. Ya estábamos bastante húmedos ahora con esta lluvia. Empapados.
Lo que más me preocupa es esto mojado. Incluso seco es medio peligroso en bajada. Bajada que se nos viene ya pronto. La superficie actual cubierta por vegetación de la Mata Atlántica apenas alcanza un 20% de lo que alguna vez fue, siendo imperativa su conservación, no solo por la flora y fauna en sí mismas, sino por la importancia para la vida humana. La lluvia nos dio un respiro. Afortunadamente antes de este mirador que teníamos marcado para parar, viene bien el descanso para estirar un poco los dedos de tanto frenar. Yo ya lo tengo fríos también porque con el agua... Yo no frené mucho. No sé, ya sé, vos te me escapás, es un peligro. Pero sí me mojé. Y bueno, acá estamos en el mirador da Ceja da Macaca, la cual estuvimos bajando, y también podemos ver allá enfrente una parte, la Sierra de la Mona sería en español. Y si no me equivoco, vamos a descender por allá y tenemos que salir por allá. Por allá, y de aquella dirección ya está el océano un poco más alejado. Por allá, por Bien. allá, por allá. Qué lindo se ve sol allá. Ay, ojalá sí. que nos dé, pues yo tengo Sí, mucho frío en esta bajada. Sí, pero mañana si nos da el sol todo el día nos vamos a estar quejando capaz. No viene bien, parece. Si en la lluvia mañana va a ser el sol. No, Después pero bueno, igual la lluvia no fue una lluvia grave, fue una lluviecita, sí, nos mojamos, pero por suerte no hace tanto No, es frío. más que nada por el peligro del adoquinado ese que patina, nada más. Sí, sí, si fuese en otra ruta capaz que no estaría preocupada, pero acá sí, hay que ir con cuidado porque si no terminamos revolcados, y la ruta también es bastante angosta, y hoy que es domingo hay muchos autos porque están de paseo y muchos motociclistas, entonces en cada curva te topas uno y te llegas a caer, y el que te topa te choca en realidad. Sí, pero bueno, seguimos bajando. Sí, Falta sí. mucho todavía por bajar. Y ojalá se vaya secando un poquito el camino. Comamos una bananita y seguimos. Dale. Ya se me adelantó. Ahora la única forma de encontrarla es que haya una subida, si no, la voy a encontrar a la salida del parque. Me gusta la velocidad. Hola.
¿Hace mucho llegaste? Un poquito. Un poquito. Rápido le diste. Con suerte que estás viva. No frené casi. No, ya sé. No me di cuenta. Ahí ya te registraste la salida. ¿Marcaste la salida? No, ahí me vio el chico y lo saludé. Ah, ok. Ya Ya, debe saber suficiente que que éramos los ciclistas. El perro va por el medio de la ruta. No lo deja en paz a su dueño. Lo sigue todo el día. Míralo, amor. Oh. No tengo el cambio. Muito. Esto es un paraíso para nós. É isso aí. É, Muito gente, obrigada, Bom, Ali. coração. Até. Muito obrigado pela ajuda. Muito obrigada. Deus acompanhe a viagem de vocês. Muito obrigada. Nos vemos. ¿Dónde está el cachorro? ¿Salió por ahí? Ah, el cachorro se fue allá. Así que bueno, Aí amanhã só fechamos, encosta. perfecto. Apagamos todo, fechamos. Tá. Si Tá sé bom? que hoy, si no llueve antes de las 8, vamos Sim, embora. eu acho que deve ter água por aqui. Às Sí, vezes mas fala, agua ahí né? es suficiente. Então tá. Sí, no, es Tá. todo lo que necesitamos. Ótimo, obrigado. Obrigada. Obrigado, a Ali. usted. Adiós. Un amor. Bueno, saco algo para comer porque me estoy Estamos muriendo famélico. de hambre. Sí, esa banana es como que pasó de largo. Unas galletitas, un maní. Oh, sí, Ay, qué qué buena que es la gente. Nosotros nos encontramos con las mejores personas del mundo. Acá nada crece bajito, ¿eh? Tremenda mata, justamente. Tremenda humedad. Tremendo pedacito.
No sé, la altura que tienen los árboles, las palmeras, son increíbles. Mirá que hermoso, ¿viste acá? Una pintura. Ah, no, mirá cómo le va creciendo todo en el tronco a las enredaderas. Seguro que hay alguna orquídea hacia arriba también. Una belleza. Hace kilómetros atrás que dejamos Baixo Quilombo. La verdad que muchísimas gracias a la gente de ahí, especialmente a Ali, que nos dio una mando tremenda. Sí, muy amable toda la gente del lugar y bueno, desde lo que fue ayer bajamos muchos metros de altitud, igualmente seguimos en la mata atlántica, así que hay mucha humedad, estamos en una altura sobre el nivel del mar bastante baja, pero con muchas ondulaciones, así que yo creo que vamos a terminar el día mojados. No sé si cuando terminemos el día va a seguir habiendo tanta vegetación, pero imagino que la mayor parte de la jornada va a ser así, así que a cargar mucha agua para hidratarnos. Mosquitos y humedad, sigue la mata, afortunadamente, porque es más allá de eso. Es una belleza. Es muy lindo, además de la importancia que tiene, y se va intercalando hoy, ahora sí, fuera del parque estadual, con muchas facendas privadas y demás, pero estos tramos que generalmente son en subida y donde uno más transpira y se nota la humedad, son de mata atlántica, así que... Una belleza. Una belleza. Es increíble la variedad de especies que hay porque uno mira y son todas plantas distintas. Da ganas de parar en todas y filmarlas. Es una belleza. Bueno, ¿seguimos? No. Que sigue la subida. Sí, es una cosa. Ya comimos algo en el supermercado y ahora, antes de dejar la ciudad, un posto que tiene agua helada, entonces hay que aprovechar siempre. El agua nunca viene mal, mucho menos fría. Hay que cargar todo lo que tenemos. La azul tuya. Vamos a leer, Manuel. Tienes las manos ocupadas. Sí. Tic.
Esta es la otra tuya. Esta es mía y acá te traje agua para que tomes ahora y no. Bueno. El Vale do Ribeira es una región ubicada al sur del estado de Sao Paulo y en el este del estado de Paraná. Su nombre viene dado por encontrarse en la cuenca hidrográfica del río Ribeira do Iguapé. Sus más de 2 millones de hectáreas de bosque albergan una gran parte de los remanentes de la mata atlántica que existen en Brasil, siendo la mayor área continua de un ecosistema de este país. Esto, sumado a su topografía cubierta en partes por bancos de arena, manglares y sistemas acuáticos y su diversa flora y fauna, han hecho que en 1999 la UNESCO lo declarara como Patrimonio Natural de la Humanidad por considerar a este valle una de las áreas de mayor biodiversidad del mundo. Viaje por Brasil es que estamos rodando la ruta 101, una de las rutas más importantes del país. Es la más larga, con 4.800 kilómetros y demasiado movimentada. Vamos a estar rodando por acá solamente por un par de horas, diría, 1 hora y media, y después nos vamos a salir. Y en un futuro no muy lejano la vamos a volver a retomar.
Ujú. Ahí va, ahí voy. Bueno, Cambio de planes, decí que había espacio adentro para girar la bicicleta. Primero nos dijeron que estaba bien acá, pero después nos dijeron que vayamos a otro lugar porque estaba más lindo, no porque no pudiéramos, sino porque dicen que vamos a estar más cómodos. Nosotros nos acomodamos en cualquier lado, les decíamos, pero bueno. toda la gente preocupada acá del pueblito. No les digo el nombre ahora porque la verdad que no lo recuerdo. Muy amable toda la gente. Muy amable. Todos te saludan súper bien. Ahora me pego un pelotazo. ¿Estaba hoy? Tem mais. ¿Más cuántos años? 5. 5. Tem um 5. Tá felizinho. Hoy voltamos. Mañana venimos a saludar en la mañana. Muito obrigada. Muito Isso obrigada. aqui é nada, foi de coração. Muy obrigada, muy obrigada. Ahí vamos. Pará. Chao, Cristiano. Chao, chao. Placer. Bueno, nos vemos. Ah, igual, te vemos en un ratito. Claro, ella estaba trabajando ahí. Claro. Eli, vámonos. Vamos, Eli, vámonos. Y yo me llevo. El cafecito. Vale, vai. Muy obrigada, María Estela. Con la garrafa y café. Bueno, nos vemos mañana. Não, pode vir. Passamos antes de- Acordado cedo amanhã. Perfecto, nos también. Gilson, el encargado acá de cuidar la escuela, junto a su esposa María Estela. Nos invitaron a compartir junto a ellos y su familia la cena. Nada, muchísimas gracias. No podemos pedir más de este día maravilloso. Mira, Y que- María Estela hasta nos manda con el termo de café. Qué amorosa, por Para favor. mañana, para el desayuno. Lo voy a tapar bien. Sí, bueno, ahora a descansar. Y mañana vamos a volver porque viven acá al lado. A despedirnos y a tirar las fotos con luz de día.